Bienvenidos a todos a Corporate Visionaires. Hoy estamos en la sesión o el episodio número 7. No sabemos decir si, como siempre decimos, si es mañana o buenos días o buenas tardes, porque lo ven desde cualquier sitio del mundo. Hoy contamos con la presencia de Alberto Martínez, Human Resources Director para España y para Portugal de Gartner. Muchas gracias, Alberto, que sabemos que tienes agenda súper ocupada, pero por encontrar este espacio para conversar. Muchas gracias, Alberto. Un placer, encantado. Te voy a hacer una mini presentación, ¿vale? Vale. Líder del área de recursos humanos, o sea que hoy centraremos toda la conversación en áreas de recursos humanos, con más de 17 años de experiencia liderando equipos y proyectos para España y para Portugal, equipos multidisciplinarios de diferentes canales, que sí, que esto lo tenías Sí. más o menos así. ¿Cómo vamos a centrar hoy la conversación? Me gustaría charlar de transformación digital y sobre todo de esta transformación propia del área de recursos humanos siendo más estratégica, ¿no? Siendo este motor dentro de las corporaciones. Y obviamente te voy a pedir tu visión de cómo tiene que ser esta área de recursos humanos. Comenzamos por ¿qué papel crees que tiene el área de recursos humanos en la transformación digital de las empresas? ¿Cuál crees que son los puntos importantes? Bueno, pues a ver, yo te diría que lo principal sobre todo es esto implica que recursos humanos haya pasado de una función mucho más operativa Sí. a ser una función mucho más estratégica. Entonces, esto implica varias cosas. Implica primero que no podemos responder solo al presente, sino que también tenemos que ayudar a diseñar el futuro, ¿no? Y esto implica conectar las personas que trabajan en la organización con los resultados, ¿no? Un ejemplo muy claro, el ser capaz de decidir en una empresa tecnológica las skills, las habilidades. ¿Me saldrá algún anglicismo? No hay problema. Día a día aquí es complicado. Las habilidades que vamos a necesitar en 3 años, ¿vale? Esto no se termina hoy, a quién vamos a contratar, a quién vamos a formar o a quién tenemos que recolocar, ¿no? Esto implica, o sea, el pasar a ser estratégicos implica también tomar decisiones difíciles. Entonces, rediseñar estructuras, o gestionar cambios culturales profundos. Y definir, sobre todo, muy importante, y sobre todo cuando estamos hablando de transformación digital, cuál es nuestro propósito corporativo y cómo las personas se van a sentir vinculadas a él. Al final, lo que implica la transformación digital muchas veces es cambiar tu modelo de valor y cómo lo estás monetizando, ¿no? Para mí un punto importante dentro de todo esto es definir de manera muy holística la experiencia del empleado. Entonces, al final, y aquí cada uno tiene una definición de lo que es experiencia de empleado. Perfecto, exacto. Yo cojo una que leí en su momento que me pareció muy interesante, que es el conjunto de percepciones, emociones e interacciones que una persona tiene con una organización a lo largo de todo su ciclo de vida laboral. Entonces, esto para mí, ¿qué implica? Esto implica que desde recursos humanos tenemos primero que revisitar todas nuestras políticas, todos nuestros procesos e intentar transformarlos y adaptarlos, que al final, de una manera que asegure que cada persona en cada etapa de su vida laboral, o incluso vital, se pueda vincular al propósito que tenemos como compañía, ¿no? Y por último, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que hablar el mismo idioma que hablan nuestros compañeros en los equipos de operaciones, los equipos de ventas, de finanzas, y tenemos que ser capaces de hablar de impacto, de crecimiento, de retorno de la inversión. Entonces, es un conjunto, una amalgama importante de lo que podemos, en el papel que podemos jugar. Correcto. Y sobre todo yo creo que también cuando hablamos de transformación digital, aquí la tecnología toma un valor muy importante y que cuando, como bien has dicho, hablamos de skills de cada una de las personas y los vinculamos con la tecnología, aquí es cuando entran pues procesos de adopción o procesos un poco más de consultoría, ¿no? Entiendo. Justo, yo creo que es importante entender y sobre todo el impacto que tiene la transformación digital, porque al final no estamos hablando de cambios progresivos, sino que estamos hablando de cambios muy disruptivos, en el que de repente entra una tecnología y te cambia completamente o te destruye completamente tu modelo de negocio anterior, ¿no? Y hemos visto, cuando una empresa reacciona tarde, hemos visto empresas que mueren que mueren porque no han podido abrazar esa transformación digital. Y hemos visto empresas que todo lo contrario, que han multiplicado. De hecho, para mí el caso más claro es en Nvidia. Sí. Siempre cambio las letras de aquí, pero Nvidia, si tú miras la revalorización de esa compañía, en menos de 10 años ha multiplicado su valor por 100. Ya.
de pasar de hacer tarjetas gráficas a realmente cambiar completamente su modelo de negocio. Y es un cambio muy claro de lo que es una transformación digital de éxito, ¿no? Y de abrazar la tecnología, pero sobre todo la tecnología como un acelerador, no Correcto. como un sustituto. Y aquí voy a hacer el minuto de publicidad. Si miras Gartner, el Sí. 74, un estudio de Gartner de este año, el 74% de los líderes de recursos humanos ya están utilizando inteligencia artificial en sus procesos o están planeando hacerlo este año. Y tenemos multitud de herramientas dentro de los equipos de recursos humanos, desde los ERPs, que es lo más, digamos, estándar hoy en día, hasta plataformas de inteligencia conversacional que te están transformando el cómo estamos reclutando, cómo gestionamos el desempeño, cómo estamos aprendiendo. Entonces, es importante entender que la tecnología, si la utilizamos mal, nos puede deshumanizar. Entonces, el verdadero impacto en este caso y la diferencia para mí es usar la tecnología para liberar a las personas y que se puedan centrar en cosas que de momento ninguna IA puede hacer, que es liderar equipos, motivarlos, inspirarlos, ayudarles a conectar. Correcto, sí, sí, muy de acuerdo. Y ahora que sacas el tema de inteligencia artificial, yo creo que la tecnología, si vemos las áreas de las empresas, ¿no? Ha pasado a estar muy focalizada en un departamento de IT concreto y ahora incluso lidera la implementación desde áreas de recursos humanos, ¿no? O es la persona o el buyer persona en este caso el que decide, oye, no, es que nosotros necesitamos, por ejemplo, en el caso de Raona, nosotros somos Digital Workplace. Entonces, pues obviamente el que buyer persona o el que decide un Digital Workplace es el de recursos humanos por esto, por conectar la tecnología con las personas. Exactamente. Entonces, que a su vez entiendo que es una de las partes estratégicas de las áreas de recursos humanos. Totalmente. Sí. Podríamos hablar ahora un rato de inteligencia artificial y ya que tenemos un experto y tenemos las dos cosas, ¿no? Both, el experto en recursos humanos, la gran frase de la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos. Venga, lánzate. ¿Cuál es tu argumentación? Bueno, de momento, lo que sí es cierto es que va a cambiar el panorama y el paradigma laboral. Bueno, ya lo está cambiando, es la Sí. realidad. Yo para mí, de hecho, hace no mucho, no era un estudio de Gartner, pero sí que vi un estudio en el que estaba hablando de que una lista de 20 posiciones de las que la mitad ya habían desaparecido Ajá. en los últimos 10 años y la otra mitad se va a reducir alrededor de un 20%. Y había posiciones como, por ejemplo, un cajero en banco, o sea, la persona que está en atención al público en un banco, la mitad de las posiciones ya habían desaparecido a nivel mundial. Entonces, ¿no quiere decir esto que la mitad de las personas van a irse al paro? Pues no, la realidad es que no. La realidad es que a la vez que hay puestos de trabajo que desaparecen, hay puestos de trabajo nuevos que ahora aparecen. Si Correcto. hablamos de inteligencia conversacional, por ejemplo, hay posiciones que hace 10 años escasos ni siquiera que existían, que son aquellas personas, por ejemplo, que están entrenando a plataformas de conversación, como Siri, por ejemplo, puede ser un caso, ¿no? Siri, Apple tiene equipos enteros dedicados a entrenar a la inteligencia artificial. Son puestos que hace igual 10 años, quizás sí, pero te puedo asegurar que hace 15 seguro que no existían. Sí. Y es una evolución continua que va a aparecer dentro del mercado laboral. ¿Van a haber posiciones que van a desaparecer? Sí. Van a haber posiciones que se van a crear también. Para eso es crítico y la función de recursos humanos, porque lo que tenemos que hacer es anticiparnos en la medida de lo posible a esos cambios. O si no es posible anticiparnos, pivotar muy rápido y ser capaces de hacer un reskilling constante de nuestra fuerza de trabajo, de nuestros equipos. Exacto. Otra de en las charlas que tenemos con líderes, sobre todo de recursos humanos, otra de las inquietudes que tienen los departamentos, igual donde estás en Gartner no sucede, pero hay muchas empresas que se están encontrando con 5 generaciones distintas trabajando a la vez y estas 5 generaciones tienen una adopción digital distinta, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva de responsable y experto en estrategia de recursos humanos, ¿cómo crees que podríamos solventar esta inquietud? Bueno, yo me vuelvo a referir a lo de antes. Para mí es hablar del concepto de experiencia de empleado. O sea, no, la receta mágica, desde luego, no la tengo. Pero es muy importante que la experiencia del empleado pase de ser
un mantra o que se repite dentro de los diferentes jefes de directores de recursos humanos o equipos de recursos humanos, a ser una disciplina más. Igual que tenemos dentro de recursos humanos equipos que se dedican a compensación o equipos que se dedican a formación o a recruitment / selección, como queramos llamarlo, tenemos que tener una función y una disciplina que sea la de experiencia del empleado. Para mí es, porque al final es lo que te va a permitir realmente permeabilizar todas tus políticas, adaptarlas, para que cualquier persona en cualquier generación pueda sentirse capaz de aportar valor. Y esto, para hacer el paralelismo con una empresa de tecnología, esa función para mí tiene que ser como cuando hablamos de UX Department, de una experiencia de usuario, la experiencia de empleado tiene que estar estructurada de esa manera. Tiene que ser un equipo que realmente su foco sea eso. De hecho, en Gartner tenemos ese equipo que está centrado única y exclusivamente en cómo todo lo que hacemos y todas las políticas, beneficios, experiencias que tenemos dentro de la compañía se alinean para poder adaptarnos a la persona que tengamos delante en ese momento. Entonces, no hay una receta mágica de cómo hacer que 5 generaciones diferentes abracen la tecnología de manera distinta. La realidad es que esto es algo que no puede ser unidireccional, tiene que ser bidireccional, tiene que venir por parte de la persona ese interés y esa curiosidad por aprender. Y también de cómo nosotros ponemos los medios para que esas personas puedan hacerlo y sobre todo, muy importante, se sientan psicológicamente seguros para hacerlo. Correcto. Y la famosa adopción digital, ¿no? Que a nivel de vocablo está muy bien porque es adopta digitalmente, ¿no? Y las consultorías y todo lo que son las estrategias de adopción digital. Por lo tanto, recursos humanos, mucho más estratégico para las empresas. Ya no sois los que somos un poco viejunos, ya no sois el típico departamento de, digamos, nóminas o más operativos, sino que marcáis estrategia de las empresas, sobre todo porque al final sois las personas y las personas hacemos empresas, ¿no? Ahí ha habido un cambio muy fuerte. Sí. Al final, claro, si tú miras los últimos años, los últimos, te diría, 10 años, bueno, supongo que ya has oído hablar de la palabra, ¿no? Del entorno VUCA. Volátil, incierto, ambiguo, complejo. Realmente es que hace poco escuchaba a un amigo decir, joder, ya estoy cansado de vivir eventos históricos. Yo creo que ya hemos tenido suficientes, ¿no? Entonces, y realmente es así. O sea, estamos en una época de constantes disrupciones en el que un día te puede venir una pandemia, al día siguiente una política arancelaria que nos ponga patas arriba durante un tiempo o una crisis económica o una guerra, lo que quieras. Y esto va a seguir pasando. En el entorno en el que vivimos actualmente, tan globalizado, cualquier cambio en cualquier zona del mundo puede afectarte de una manera que a lo mejor no te lo esperas. Júntalo con que además el talento preparado para afrontar estas situaciones es escaso. Correcto. Estamos hablando de gente, le estamos pidiendo a la gente que adopten la tecnología, que además se adapten a nuevos puestos de trabajo que ni siquiera existían antes y a lo mejor su trabajo va a tener que reconfigurarse completamente. Esto implica que sean resilientes, que además, desde un punto de vista de salud mental, pues se encuentren bien y estén y tengamos ese bienestar a nivel personal y social. Las 5 generaciones a la vez, como tú has dicho, trabajando en la misma compañía. Entonces, es el caldo de cultivo muy interesante, muy divertido, pero muy, muy retador. Sí. No, totalmente. Y ahora que sacas también el tema del well-being y lo que es el bienestar laboral, ¿crees que la tecnología puede llegar a ayudar no pasando un poco más de las típicas encuestas de si te encuentras bien, etcétera? O sea, y es otra cosa que también ha salido en algún otro podcast. Tenemos generaciones que no han venido nunca a la oficina. O sea, que el primer día de trabajo cogen, se sientan en su despacho que está en la habitación de al lado y cogen y abren un ordenador. Entonces, ¿cuáles crees que podrían ser unas buenas iniciativas que no son solamente encuestas de cómo te encuentras hoy qué tal, etcétera? ¿Qué crees que podríamos hacer? Bueno, vuelvo otra vez a lo de la experiencia del empleado. Para eso es súper importante tener una visión muy holística de toda esa situación. Entonces, lo que nos encontramos, aquí, de nuevo te hablo desde mi experiencia, sobre todo estos últimos años, post-pandemia y demás, en el que nosotros tenemos un entorno de trabajo híbrido, en el que no tenemos un número de días establecidos en los que hay que venir a la oficina. Es más o menos, depende de cada negocio, de cuándo le interese venir o si quieren hacer lo que llamamos los moments that matter. Al final
dejamos decidir un poco al libre albedrío de cada negocio cuándo quieren venir a la oficina. Tenemos un entorno de espacio abierto en el que no hay sitios predefinidos. O sea, cada uno se puede meter donde se puede sentar en la sala que quiera o en el sitio que quiera. Pero a la vez tienes que estar preparado para adaptarte a lo que cada persona va a necesitar en cada momento y darles las herramientas. Empezando por toda la parte, de, como tú has dicho, de well-being, ¿vale? Tenemos tenemos beneficios muy, muy potentes en cuanto a lo que es salud mental. Únicamente el típico beneficio de seguro médico, sino también plataformas de asistencia al empleado, en el que desde asesoramiento financiero hasta asesoramiento psicológico, terapia familiar si hace falta. Entonces, tenemos esos beneficios disponibles, por supuesto, beneficios completamente confidenciales. Nosotros no tenemos datos agregados, pero no sabemos quién lo utiliza y quién no. Eso ya nos da una ventaja competitiva respecto a otras compañías, en el sentido de que cualquier persona puede encontrar apoyo si lo necesita en interno y de manera completamente confidencial. Tenemos también otra serie de beneficios que al final intentan apoyar en cada etapa de vida de la persona. Por supuesto, educación, lo que ya te he dicho antes de soporte parental, soporte formativo, planificación financiera también si es necesario. Y, por supuesto, flexibilidad, no te diré radical, pero considerable, en el sentido de cuándo quiero conectarme, cómo puedo conectarme, siempre y cuando respetando la legalidad y las regulaciones locales. Exacto. Por supuesto, pero dejamos ese margen de flexibilidad para que la persona al final se mida por sus resultados y siendo también muy claros y definiendo muy claras las expectativas, especialmente con mandos intermedios y especialmente en entornos multinacionales, porque al final, creo que lo has comentado, ¿no? Al final, cuando estás en un entorno en el que yo me levanto, me voy a la habitación de al lado y estoy trabajando, es muy fácil que las fronteras se difuminen. Correcto. Con lo cual tenemos que dejar muy claras las expectativas en cuanto a qué es lo que esperamos de ti, a qué hora se espera de ti, y que si tu manager te envía un email, para ti son las 10 de la noche, pero para esa persona son las 4 de la tarde, no te sientas en la necesidad de contestar o de leerlo. Necesidad de contestar porque al final hay un tema de franja horaria, correcto. Entonces, formar también a los managers en cuanto a gestión multicultural, gestión algo tan simple como gestión de zonas horarias y de cuándo es correcto convocar una reunión. Pues no convoques una reunión un viernes a las 4:30, pues hombre, porque no está bien. Algo que a lo mejor parece muy sencillo, muy básico, es necesario, sobre todo en entornos multiculturales. Y todo este well-being transmitido o liderado desde un entorno digital, ¿no? Que a su vez te da la posibilidad de poderlo consultar o cuando tú lo necesites, entonces lo consultas. Completamente. Alberto, tu agenda va a tope, o sea que yo ya me quedaré con la frase final. A todos os pedimos una visión, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene que renunciar a día de hoy un departamento de recursos humanos como estratégico para mantener esta visión de futuro corporativa? ¿Qué es lo que hoy no debemos renunciar? Para mí, lo dicho, es mi opinión, mi visión. Por supuesto, si supiera la verdad absoluta, estaría haciendo otra cosa. Pero para mí, vuelvo al entorno VUCA. O sea, tenemos que tener muy claro que este entorno VUCA, o sea, es un continuo, no va a desaparecer. Vamos a tener disrupciones continuas, con lo cual, para mí, la mentalidad ágil, ¿vale? Si queremos hablar de Agile, en cualquier organización, o sea, ser capaces de priorizar, como decimos aquí, ¿no? Relentlessly, o sea, sin descanso, y el poder ser capaz de algo que a lo mejor pensabas que era muy importante, de repente mañana no lo va a ser porque la prioridad es otra, ser capaz de dejarlo, pivotar, centrarte en algo que realmente ahora es mucho más importante, que va a aportar mucho más valor añadido al negocio. O sea, esa agilidad no la podemos dejar atrás. Y sobre todo, la siguiente, y es hacia donde creo que estamos yendo, es nuestra forma de liderar y cómo capacitamos a los líderes de las organizaciones para que realmente cambien el mindset y moverse. En algunos casos, en algunas organizaciones todavía está esta mentalidad muy supervisora, ¿no? Del jefe que sabe todo, ordena y manda.
ser capaces de irnos hacia ahí, de capacitar a líderes que realmente lo que tienen que hacer es facilitar el trabajo de sus equipos. Ya. Desarrollarlos, inspirarlos y que sean capaces de conectarlos con el propósito de la compañía. Yo creo que eso es lo más crítico desde la función de recursos humanos. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Te hemos robado poquito, pero bueno, seguimos hablando más adelante. Igual te invitaremos para otra sesión que podamos hablar pues, con un más tecnólogo, ¿vale? Y entonces os ponemos a los dos. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias por tu tiempo. A vosotros, que vaya muy bien el día. Gracias. Hasta luego. Chao.